Bienvenidos a este momento importante. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, alabamos y exaltamos tu nombre maravilloso. Te damos toda la gloria, la alabanza y la adoración. Queremos aprender algo nuevo a través de esta palabra preciosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Empieza la escritura hablándonos acerca de Jesús. Después volvió a salir al mar. Puede que les enseñaba en la sinagoga, donde Jesús se encontraba, siempre estaba dispuesto a enseñar la palabra. Y salió al mar, y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. El trabajo que este hombre desempeñaba, Leví, que es el mismo Mateo, era un trabajo bastante difícil frente a la sociedad, un trabajo odioso, repudiado por ellos, porque era el que cobraba impuestos al pueblo. Ese era un trabajo muy desacreditado, casi lo mismo que pasó hoy con los políticos. La diferencia es que ellos no eran elegidos democráticamente, sino que eran impuestos por la ley romana para recolectarle impuestos a César. ¿Por qué era tan odiado el que cobraba los impuestos, el publicano? Porque el publicano, empezando, era de los mismos judíos. O sea, eran sus hermanos que se prestaban para recolectarle impuesto a un extraño, a un extranjero, a un emperador que ni siquiera era de su pueblo. Por ahí empezaba la bronca. Por eso era odiado. O sea, era como similar al idioma común que tenemos en estos días, cuando alguien hace algo contrario a su vocación, contrario a su proyecto, a su asociación, entonces lo llamamos así, como le decimos, torcido. ¿Por qué? Porque siendo judío se prestaba para cobrarle los impuestos al pueblo para enviárselos a César, que era un emperador romano que se había enseñoreado de los judíos, y por eso era tan odiado los publicanos, y era uno de los viles pecadores de la sociedad. Aparte de eso, el publicano era tenido como un ladrón, porque cobraba el impuesto, pero César no pagaba al empleado de los impuestos que cobraba para él. César tenía una tarifa de impuesto, y de ahí para arriba el sueldo que la persona se quisiera poner. O sea, entonces algunos se enriquecían demasiado porque colocaban cuotas muy altas del impuesto para ellos vivir y su familia, y se llenaron de dinero, y por eso eran tan odiados. Uno, porque eran judíos, hermanos de ellos. Dos, porque la tarifa que colocaban, aparte del impuesto del emperador, era muy alta, y eran catalogados como los ladrones del pueblo. Reitero, lo mismo, la misma opinión que se tiene hoy de los políticos, ¿sí? La diferencia es que ellos eran impuestos por los gobernadores de la época, los que cobraban el impuesto, y hoy nosotros elegimos a los que cobran nuestros impuestos, ¿sí? O sea, los colocamos allá para que ellos cobren, monten leyes y decretos, reformen la Constitución al amaño de ellos, y nos desangren con los impuestos y no nos devuelvan nada en beneficio, compensando lo que realmente nos cobran como impuesto. Porque es algo que poco nos sentamos a pensar. Análisis, son unos 208, 209 senadores, como 140 congresistas,
Un promedio de unas 500 personas son los que están allá en la cúpula, con gobernadores, congresistas, senadores, más el presidente, sin contar los alcaldes y los concejales que viven del pueblo. Pero un promedio así, de 500 personas las cabezas mayores, sacando el impuesto a 50 millones de habitantes, y lo que devuelven no compensa, la gente vive triste. Entonces, ese es el concepto que tiene la gente de los políticos, que desangran demasiado al pueblo, que no le devuelven beneficios como debiera, y que la plata que devuelven en beneficios muchas veces se queda en el camino y no llega a donde debe llegar. Entonces son catalogados como los ladrones del pueblo. Así es que la gente más o menos cataloga la situación. Porque son pocos los gobernadores que se levantan con honestidad, y el que se quiera levantar honestamente lo quieren quitar del camino, lo quieren terminar con él, con su vida, con su familia. O sea, luchan para poder acabar. Pues los cobradores de impuestos de la época eran tenidos como ladrones, odiados por la sociedad. Así que Jesús iba pasando por allí y vio a Leví, un cobrador de impuestos, un publicano. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Tenía un sitio especial donde todo el mundo iba a pagar el impuesto. Y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Impresionante. Impresionante. Lo que este hombre estaba haciendo le generaba mucho dinero para vivir. Pero ahora pasa Jesús por allí y le hace un llamado sencillo. Le dice: sígame, sígueme. Y me impresiona es que Leví, o Mateo, no le dijo nada, no le sacó excusas, no le dijo: Señor, espere que yo termine este contrato que tengo, o espéreme este mesecito que termine. No, sino que espontáneamente que Jesús le llama, dice, se levantó, y levantándose le siguió. No esperó una segunda oportunidad, no esperó un segundo llamado, no colocó ninguna excusa, sino que se levantó y le siguió. Qué bueno que hubiese gente con esta actitud frente a Jesús, que cuando sientan el llamado de Dios, sin pensarlo dos veces, se levanten y le sigan. Porque es que Él dice en su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Es que cuando escuchemos la voz de Jesús, no lo pensemos 2 o 3 veces, levantémonos, sigamos al Maestro. Que el que nos está llamando es el que tiene bendiciones para su vida. El que nos está llamando no nos está engañando. Él nos llama porque nos ama. Él nos llama porque nos quiere dar un lugar especial en el reino de los cielos. Si has sentido el llamado de Dios en estos últimos tiempos, en estos últimos días, levántate y sigue a Jesús. Levántate, lee la palabra, levántate. Ahora que los templos van a ser abiertos, corre a una iglesia cristiana, corre para que aprenda de Dios, empieza a cumplir las normas de nuestro amado Jesús, a seguir sus huellas, para que tenga derecho a la vida eterna. No lo pienses tanto. Este hombre, viéndolo de un punto de vista, estaba muy bien ubicado económicamente, tenía una buena renta. Pero escucha que Jesús le llama y se levanta y le sigue. Ahora, después de seguir a Jesús, cuando alguien se decide a seguir a Cristo, tiene que estar dispuesto a afrontar la situación de la sociedad, la crítica, la burla, el rechazo de la sociedad, porque de hecho lo van a hacer. Primero era odiado porque era un cobrador de impuestos. Ahora iba a ser odiado porque estaba siguiendo a Cristo. Porque de sí, la gente del común no la vamos a tener contenta de ninguna manera. ¿Sí? Odioso, aborrecible porque cobraba impuestos. Ahora se convertía en odioso y aborrecible
porque seguía a Jesús. Renunció a cobrar los impuestos, reconoció que había fallado ante Dios, pidió perdón y empezó a seguir a Jesús. Y la gente dice, bueno, entonces ya no lo odiemos más por publicano, no lo odiemos, vamos a odiarlo por ser cristiano. Porque así es la gente, no entendemos, ¿sí? Si tú eres un malévolo, si tú eres el sicario del pueblo, el violador, si tú eres el borracho del pueblo, el que hace el desorden, entonces la gente siente cierto repudio por esa persona. Pero un día cualquiera se levanta y quiere servirle a Dios y quiere seguir a Dios. Entonces ya la gente ya no lo odia por borracho, ni por violador, ni por posiblemente asesinos. Ya no lo odia por mentiroso, por infiel. Ahora lo odian por ser cristiano. Así sucede. Y él se levantó y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Lo importante es que él se levantó, le siguió y le dijo, Jesús, yo necesito que entres a mi casa. Lo llevó para su casa. Maravilloso esto, poder invitar a Jesús a nuestra casa. Aquí dice que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, el publicano. ¿Alguna vez has invitado a Cristo a tu casa? No tengas miedo de invitarlo. Invítalo, porque Él va a ir a su casa. Él va a bendecir su hogar. Ábrele un espacio a Jesús en tu casa. Este publicano dijo, si Jesús me llama es por algo, pero yo quiero que Él entre a mi casa. Qué bueno que hoy le digamos al Señor, entra a mi casa. Entra a mi casa. Qué maravilloso sería que le diéramos la oportunidad a Jesús para adentrar a nuestra casa. Él no se va a negar. Él va a seguir nuestra senda hasta nuestra casa, nuestro camino. Nos va a llegar a estar con nosotros y poder decirle al Señor, entra a nuestra casa. Necesitamos a Jesús. Y él va a ir. Dice que él fue. Aconteció que estando Jesús en la mesa, en casa del publicano, de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa. O sea, es que no solamente Leví llevó a Jesús, sino que rapidito le anunció a los otros publicanos, a los otros cobradores de impuestos. Les dijo, les tengo una sorpresa muy especial. ¿Cuál es la sorpresa que les tengo? Es que Jesús pasó por el banco donde estaba sentado y me hizo un llamado. ¿Sí? Y yo me levanté a seguirle y va a estar en mi casa cenando. Les invito a ustedes también. Vamos a escuchar al Maestro. Él va a estar en mi casa. Y llevó una cantidad de publicanos, o sea, unos compañeros de trabajo de él, del mismo gremio, ¿sí? Los llevó a su casa, a donde estaba Jesús a la mesa con él. Y qué bueno que aprendamos esa lección tan importante y poder darle la oportunidad a Jesús que entre a nuestra casa. Que entra en nuestra casa. Él va a entrar. Si hay alguien que está interesado en entrar a su casa, es Jesús. Jesús quiere entrar a su casa. Él quiere entrar a su casa. Hay una canción muy linda que la encontramos. Es maravilloso. Habla de el anhelo de que Jesús entre a nuestra casa y que transforme nuestras vidas, que estremezca nuestra estructura. Poderle decir a Jesús, entra a mi casa. Así como Zaqueo le pidió a Jesús. Pero ahora vemos que también Leví
le dice al Señor, también le invita para entrar a su casa. Qué bueno que le digamos: Jesús, yo quiero. Y él extendió ligero la noticia, le dijo a sus compañeros: Jesús va a estar en mi casa, los invito, vamos para escucharlo. Él me hizo un llamado y me dice que le siga. Qué bueno. Ahora que empezamos una etapa nueva en la iglesia, podamos reunir a nuestra gente, a nuestros amigos y decirle: necesitamos que nos acompañen en nuestra casa. Jesús me ha bendecido y me va a bendecir. Y entonces dice: y había muchos publicanos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Sí? Muchos que le habían seguido. Pero allí están unos personajes que siempre, todo el tiempo, vivieron persiguiendo a Jesús para juzgarle y para tentarle con palabras para hacerle fallar frente a la ley. Eran los fariseos, los hipócritas que Jesús dijo. Y los fariseos y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Porque el concepto de los escribas y de los fariseos es que una persona que viviera en santidad no debiera de reunirse con los pecadores. Y todavía existe ese concepto en los religiosos que no conocen a Dios. Mire, esos religiosos que hacen un altar donde esconderse, que se esconden detrás de cortinas, que se esconden de tronos importantes, de sillas de oro, esos religiosos no tienen nada que ver con la doctrina de Jesús. Jesús fue un predicador humilde, era el Hijo de Dios, fue el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y jamás se sentó en silla de oro y jamás se ocultó detrás de cortinas tratando de ser un misterio para la sociedad. Toda la gente y todos los hombres religiosos que se presentan como misterio a la sociedad no tienen nada que ver con la realidad del camino de Dios. No tienen nada que ver. Esos que creen que les brinden adoración. Mire, Jesús, el Hijo de Dios, que sí se merece y se merecía la adoración. Él no buscó esto. Él siempre dijo: yo soy un siervo de ustedes. Yo vine para servirles. El mismo Hijo de Dios con esas palabras preciosas en su boca. Él mismo diciendo: yo he venido para servirles. Yo no me estoy escondiendo detrás de cortinas. Yo no me estoy sentando en sillas de oro. Yo no me estoy sentando en tronos importantes. Mis lugares de predicación son los montes, son las playas, son los mares donde puedo estar allí en la barca. Puedo enseñarles la escritura. Voy al templo, voy a la sinagoga. Les predico la palabra. Humilde. Me siento con los publicanos, con los pecadores. Ese es el Hijo de Dios, que quiere estar en medio de nosotros para bendecirnos. Porque Él dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Bendito el nombre de Jesús. Ya saben ustedes, ¿quieren conocer un religioso falso? Esos que se esconden detrás de sillas de oro, que son misteriosos, que no quieren darle la cara al público, que no se revuelven con la gente del común porque se contaminan. Son unos religiosos falsos. Dios nos envió a hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos envió para estar en medio de un mundo que necesita conocer a Dios, y nuestros hechos, nuestras palabras y nuestros actos dan testimonio de que Dios está con nosotros. Por eso tienes que mirar bien tu comportamiento. ¿Cómo te están comportando con tu prójimo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué dicen de ti los vecinos? ¿Qué dicen de ti sus amigos?
Tienes que entender esta palabra. Jesús descomplicado. Pero los escribas dijeron: ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús se indigna un poco y le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Perdónenme un poquito la palabra que voy a expresar, pero lo que Jesús les estaba diciendo: no sean brutos, no sean testarudos, no sean tan cerrados de mente. Si yo soy el médico y ustedes los enfermos, ¿a dónde debe de estar el médico? Pues en medio de los enfermos. Si yo soy la luz y en sus corazones hay tinieblas, yo debo de estar en sus corazones para iluminar su camino. Si yo soy el agua y ustedes tienen sed, yo soy el que tengo que estar ahí para calmar su sed. Si yo soy el pan de vida y ustedes tienen hambre, yo debo de estar en su mesa para que calmen el hambre. Si ustedes son los enfermos y yo soy el doctor que puedo sanar con el poder celestial, yo debo de estar en medio de ustedes. ¿Qué fariseos y qué escribas tan testarudos y tan cerrados de mente? Y aún así hay gente todavía que piensa igual. Ay, no, pues que si usted es un ministro de Dios, usted es una ministra de Dios, hay que sacar cita y hay que pasar 3, 4 filtros para poder llegar al predicador. Tremendo esto. Por favor, Jesús se sentaba con los publicanos y los pecadores. Los fariseos lo criticaron y dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué estaba declarando Jesús? ¿Qué le estaba